En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy celebramos el segundo domingo del tiempo de las Gésimas, la sexagésima, es decir, 60 días antes de Pascua, y es un segundo llamado de Dios a la humanidad, que es el Arca de Noé. Según San Agustín, hay 6 edades de la salvación, 7 edades de la salvación, de las cuales esta es la segunda. Las edades significan llamados de Dios. Cuando el pueblo está casi cayendo, hay un llamado de Dios. Este llamado es el segundo, en el cual, como vimos en el texto del primer testamento, todo era malo. Había un solo hombre que era íntegro, justo. Podríamos decir que estaba la ley del karma en ese momento. Y esa ley es, si uno comete un error, lo paga. Como estaba lleno de errores, se pagó con el diluvio. Pero el Señor guarda un ejemplar de cada ser viviente, 8 personas, que son la familia de Noé, para hacer una nueva creación con eso. O sea que de alguna manera no es un castigo, es una continuidad, un nuevo comienzo que el Señor decide, con el cual bendice a Noé, porque Noé, si bien nunca tuvo un diálogo con Dios como lo conocemos nosotros, el diálogo lo va a tener, lo vamos a ver el domingo siguiente, Abraham, pero el diálogo de él fue como el diálogo de la primera llamada de Dios, del paraíso. Dios habla y él hace. Si no hay palabras, hay acción. Dios decía y él hacía. Antes de las alianzas de Dios con el pueblo hebreo, que vamos a ver que comienza justamente con Abraham, y con el pueblo cristiano, Dios hace la alianza con toda la creación. Tengamos eso presente, con toda la creación antes de las religiones, desplegando en el cielo el arco iris como signo de la alianza. Por lo tanto, Dios ha hecho una alianza con todas las religiones y con todas las revelaciones, que lo tenemos que tener presente, eso. Y esa alianza viene de un justo que se llamaba Noé, un hombre que oía a Dios, que fue capaz de construir un arca para la salvación de todo ser viviente sobre la tierra, que es la semilla de una nueva humanidad. Y lo primero que le tenemos que agradecer a Noé es su destreza para construir el arca. Está perfectamente explicado en la Biblia cómo era el arca, sus medidas. Tenemos que agradecer su capacidad técnica, que supo hacer semejante construcción. El arca tenía 144 metros de largo, 14 metros de altura, 24 metros de ancho, según nos relatan las Escrituras. Todo en madera. Siguiendo la palabra de Dios, sin la utilización de la tecnología, sin necesidad de computadoras ni de robots, con herramientas rudimentarias y su saber hacer las cosas, que es el significado exacto de la palabra técnica. Técnica significa saber hacer las cosas. Noé, junto con Dios, construyeron el arca de la salvación. Dice el Señor en el Evangelio de Mateo, hablando de su nueva venida: como en los días de Noé, tal será la venida del Hijo del Hombre. En los días que precedieron el diluvio comían y bebían. Se casaban ellos y se casaban ellas, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron nada, el resto, hasta que vino el diluvio que los arrastró a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Los contemporáneos de Noé se reían de él, se reían del arca que estaba construyendo, como nos comenta la tradición.
De la misma manera que nuestros contemporáneos, muchos se ríen muchas veces de nosotros cuando hablamos de Dios y de su voluntad, cuando hablamos del maligno y de su voluntad asociada a la voluntad del hombre. El maligno no existe, según la mayoría, incluso de cristianos. Según estas palabras del Señor, con Noé aprendemos que muchas veces las certezas de la mayoría no siempre son la verdad de los acontecimientos. Que el pragmatismo de ver que todo sigue el curso normal de las costumbres no es indicativo de que todo vaya bien. Y que tener fe en la palabra de Dios, aunque se rían de nosotros, puede ser cuestión de vida o muerte. Por eso en este tiempo autodestructivo de la humanidad es muy importante que estemos atentos para tratar de oír qué arca nos pide Dios que construyamos en esta comunidad. Nuestro obispo hace 2 años nos dijo en un mensaje sobre la vocación de la Iglesia en estos tiempos que cada comunidad debe ser un arca que sea capaz de recibir a los peregrinos de todas las tradiciones para convertirnos en un lugar de transmisión y de sanación espiritual. La Biblia nos dice, Noé era un hombre justo, íntegro en su generación. ¿Qué es un hombre justo e íntegro? Para un cristiano es aquel que oye, dice y hace en comunión íntima con Dios. Y esa integridad para nosotros es el retorno del primer amor, el retorno del principio de la palabra. Que Dios dice en un profeta, mi palabra no volverá a mí sin haber sido realizada. Hemos oído en el Evangelio la parábola del sembrador y estas palabras del Señor están dirigidas a nosotros cristianos que ya oímos la palabra del Señor. Pero tenemos que discernir cómo oímos y cómo hacemos lo que oímos. Por eso el Señor nos advierte hoy en la parábola del sembrador los obstáculos que se oponen a nuestra integridad. Recibir la palabra en nuestra mente como una opinión, entre otras, que ahora se dicen creencias, que haciendo algunos cambios pero manteniendo básicamente nuestra manera de pensar, nos permite organizar nuestra propia religión sin incomodidades. Y eso es la semilla que cae a lo largo del camino. Otro obstáculo es recibir la palabra en nuestro corazón con la alegría superficial de la novedad, pero que se transformará en tristeza cuando nos demos cuenta que esa palabra es un compromiso que origina una conversión profunda, ante todo de atención, que es una lucha constante frente a la dispersión, que es el modelo de vida de este siglo. Entonces esa palabra deja de alegrarnos y se hace una exigencia en la que hasta podemos sentirnos explotados por Dios o por los otros porque tengo que hacer lo que no quiero, huyendo enojados hacia la comodidad de las costumbres y de las retribuciones. Es la semilla que cae sobre la piedra. Un tercer obstáculo es la palabra que cae sobre los espinos, es decir, palabra recibida y asimilada que debe permanecer viva ante los acontecimientos adversos de la vida que Jesús enumera y que oímos en Pablo, 1,5 páginas de la Biblia, contando todo lo que le pasó, todo lo que le sucedió. Es decir, cristianos, Dios no nos promete una vida de alegría si venimos a misa todos los domingos. No nos evita lo que le pasa a todo el mundo. Y que Jesús enumera, y que son las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Pueden ser las cosas duras y las cosas agradables. Es el tránsito del sendero en el que pasamos de ser durmientes a ser vivientes. Es un combate cotidiano que necesita resistencia y virilidad, tanto en el hombre como en la mujer.
Por eso en esta fiesta de Sexagésima, en esta preparación para la Cuaresma que vamos a transitar en pocos días, el Señor nos propone que permanezcamos en un cierto vaciamiento para que su potencia, como Dios le dice a Pablo, cuando Pablo se queja de todo lo que le pasa, dice: mi potencia se manifiesta perfecta en mi potencia se manifiesta perfecta en tu debilidad. Palabras que Dios nos dice San Pablo, porque si el Señor se quiere sembrar Él mismo en nosotros, como fue nuestro primer canto, tú te siembras a ti mismo en mi alma. Como oímos al comienzo de la liturgia, tenemos que ser tierra disponible, tierra hospitalaria, discreta, humilde, dispuesta a recibir la fertilidad del aliento divino para multiplicar la vida en nuestras pequeñas muertes. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, honor y gloria en los siglos de los siglos. Amén.